Yo nunca me imaginé que iba a alcanzar los resultados que estoy alcanzando. Desde el primer mes me posicioné entre los libros más vendidos de mi categoría. Yo soñaba con llegar a un BCR que veía de mi competidor y para mi sorpresa superé ese BCR por bastante. Si tú tendrías que dejar 3 o 4 palabras a alguien que está indeciso sobre inscribirse, ¿qué le dirías? Que te da ingresos pasivos, que puedes armarlo y te sigue funcionando indefinidamente sin que tú tengas que estar atendiendo clientes, cerrando ventas. ¿Esto qué cambió para ti en tu día a día, en tu vida, básicamente? Realmente sí cambió todo. O sea, yo sé que si lo hubiera hecho por mi cuenta como yo pensaba, me hubiera llevado mucho más tiempo, hubiera cometido muchos errores, no hubiera obtenido los resultados. Entonces definitivamente sí fue un cambio que valió la pena. O sea, realmente sí fue valioso el curso. Verónica, antes de participar en nuestro programa autopublicación.com, ¿cuál fue el mayor desafío que tú enfrentabas o estabas enfrentando en la autopublicación? Bueno, el mayor desafío que enfrentaba pues era prácticamente no saber por dónde empezar, no tener como claro el proceso, como nunca había autopublicado o publicado ningún libro en realidad. Era mi primera vez, entonces no tenía claro ni el proceso, ni qué hacer, ni qué no hacer. Pensaba ir investigando poco a poco por mi cuenta, así en YouTube o con tutoriales, ir cogiendo información de aquí y de allá. Esa era mi idea, pero después me di cuenta que no era el mejor camino, entonces pues sí estaba como con esa incertidumbre de no saber por dónde empezar. ¿Cómo te hacía sentir este desafío? Porque me dices básicamente no sabía por dónde empezar, quería juntar videos de YouTube, te diste que no era la buena cosa por hacer y entonces te dice pues tengo que publicar. ¿Y cómo te hacía sentir este desafío de básicamente no saber por dónde empezar? Pues cómo me hacía sentir pues insegura, sin saber si me iba a funcionar o no, si iba a cometer errores, inseguridad era lo que sentía, incertidumbre también. Tú como básicamente principiante al inicio en la autopublicación, ¿sentiste que el programa también estaba adaptado a alguien que básicamente desconocía todo y al final tenía que aprender desde cero? El programa explica desde cómo escoger el nicho, desde por dónde empezar. Ni siquiera estaba segura yo de qué nicho escoger, entonces sí lo sentí adaptado para principiantes. Yo, como te digo, nunca había publicado nada y sí lo sentí a mis necesidades adaptado. Uh-huh. Y algo que me encanta preguntar a las personas es porque conozco un poquito la respuesta, pero después de tiempo pasado con nosotros, resultados, pues es interesante saberlo también. ¿Tenías algunas dudas antes de inscribirte a autopublicación.com y, bueno, el programa Autopublicación 2.0? Pues sí, creo que es normal tenerlas cuando uno va a inscribirse a algo nuevo. Creo que una de las dudas es no saber si me va a funcionar, no saber si es para mí, no saber si voy a obtener los resultados que quisiera obtener. Pienso y también la desconfianza, que es algo que también es muy común. Entonces sí había definitivamente dudas. Y entonces, ¿cuál fue el elemento que al final te convenció de elegir este programa, por ejemplo, en lugar de otros? Bueno, el elemento que me convenció creo que fue la entrevista, porque tuve una entrevista contigo, agendé una llamada. En la conversación me pareció que fuiste muy directo y sincero y muy claro. O sea, estuvo muy clara la información, me dejaste claro cómo funcionaba el programa y me gustó que había garantías. Me gustó lo de la garantía, me gustó que había un contrato. Me hablaste de un contrato firmado, me dio la confianza de que era algo bien estructurado, me dio la confianza. En realidad no conocía otros programas en español, este fue el único que yo al menos encontré. Como te digo, yo tenía la idea de comenzar a buscar en YouTube la información y en uno de esos tutoriales que estaba viendo me salió un video tuyo donde hablabas de este programa. Yo ni siquiera sabía que existían programas así donde te llevaban de la mano por el proceso. Entonces me pareció interesante la propuesta, llené el formulario, agendé la llamada y luego lo que me convenció, pues toda la información que me diste en la llamada, lo del contrato, lo de la garantía. Entonces eso fue básicamente lo que me hizo tomar el paso. Por ejemplo, después de haber verificado esto todo y todas las personas que, bueno, tienen esta primera llamada con nosotros, ¿cuáles serían las palabras que tú podrías decir a la Verónica que estaba en esta primera llamada si tenías que convencerla sobre vale la pena, vas a tener resultado, esto es lo que quieres hacer? ¿Cuáles serían las palabras que tú dirías, por ejemplo, a alguien que aún está dudando y que le gustaría trabajar con nosotros? Pues básicamente
me diría a mí misma o le diría a esa persona que hay que animarse, hay que tomar el primer paso si uno está decidido a que este negocio es para uno. Porque mi primer paso fue decidirme por este negocio, o sea, porque hay muchos negocios que uno puede hacer y en internet hay muchos negocios que uno puede hacer, que marketing de afiliados, que un montón de cosas, pero yo al investigar todo me di cuenta que este negocio de la autopublicación era lo que yo realmente quería, o sea, porque yo vi que era algo mucho más pasivo, que una vez que lo construyes te da tiempo libre para dedicarte a tu familia, a lo que te gusta. Yo buscaba un ingreso así más pasivo. Entonces, una vez que yo estuve convencida de que esto de la autopublicación era realmente lo que yo quería, entonces ahí creo que es más fácil dar el paso porque uno dice, bueno, si yo quiero esto, entonces este curso me va a llevar a esta meta que yo quiero. Entonces, yo tenía claro eso, por eso es que tal vez no me costó tanto decidirme porque sabía que era lo que yo necesitaba. Después de participar en nuestro programa Autopublicación 2.0, ¿esto qué cambió para ti en tu día a día, en tu vida, básicamente? Bueno, después de participar en el programa, lo que cambió fue que realmente tuve resultados desde el primer mes, resultados que nunca me había imaginado. O sea, con mi primer libro, desde el primer mes me posicioné entre los libros más vendidos de mi categoría. Antes de empezar, que yo había investigado el nicho y había visto a los competidores, yo soñaba con llegar a un BCR que veía de mi competidor. Y para mi sorpresa, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo mes, superé ese BCR por bastante, lo que nunca me había imaginado. Entonces, realmente sí cambió todo. O sea, yo sé que si lo hubiera hecho por mi cuenta, como yo pensaba, investigando por aquí, por allá, sacando información de los tutoriales, me hubiera llevado mucho más tiempo, hubiera cometido muchos errores, no hubiera obtenido los resultados. Entonces definitivamente sí fue un cambio que valió la pena, o sea, realmente sí fue valioso el curso. Me alegro de entender esto. ¿Y podrías compartir hoy con nosotros algunos resultados en específico que hayas obtenido? Ok, esto fue el mes pasado. Ok, entonces fueron 6,792 el mes pasado. El mes pasado, este fue el antepasado. Ok, súper. Entonces hablamos casi de $12,000 facturados en 2 meses. Así es, en los últimos 2 meses. Ok, súper. Y lo más interesante de esto todo, pues es como lo que podemos ver es que está, bueno, primero es con 3 libros, ya, que bueno, nosotros lo sabemos los dos, que en realidad hoy es gran parte de esto es un libro traducido en 2 idiomas, primero. Así es. Hay otros libros que están por llegar, entonces esto es una parte también muy interesante. Y segundo es de ver que pues esto todo está creciendo. Y eso es la parte también interesante, es de decir, pues esto no es solamente en un mes, que básicamente podrías poner, por ejemplo, este año para que podamos tener, ¿sabes? La parte también total de ver un poquito los resultados que tuviste. Esos son todos los meses en total. ¿Puedes bajar un poquito? Ya vemos que es desde enero. Ajá, son con 3 libros, que en realidad es uno, pero traducido a 2 idiomas. Ok, genial. Sí. Esta parte está muy buena porque nos permite ver que básicamente, pues, cuáles van a ser los resultados después, porque solamente es el inicio. En realidad, pues, hace realmente 3 meses que estás autopublicando fuerte y teniendo resultados, y ahora, pues, escalando el negocio, las cosas van a fluir aún mucho mejor, estoy seguro. Yo creo que sí. Vamos por buen camino. Ahorita ya estoy haciendo la siguiente traducción y ya publiqué un audiolibro. Estoy por sacar 2 audiolibros, entonces ahí vamos. Yo sé que es una pregunta que ya te hice un poquito, pero me gustaría hacerla en otra forma porque te la pedí para ti. Después de mostrar estos resultados, casi 7,000 el mes pasado, 5,000 y pico el mes anterior, si tú tendrías que dejar 3 o 4 palabras a alguien que está indeciso sobre inscribirse, ¿qué le dirías? Pues bien, analizando mi proceso, creo que el primer paso es decide si este negocio es para ti. O sea, al menos así fue conmigo. Yo primero decidí que la autopublicación de libros en Amazon era lo que yo quería. O sea, que era un negocio con las características que yo estaba buscando, que te da ingresos pasivos, que puedes armarlo y te sigue funcionando indefinidamente sin que tú tengas que estar constantemente atendiendo clientes, cerrando ventas, solucionando problemas. Yo lo que quería era un tipo de negocio que me dé más libertad de tiempo y me di cuenta que este era. Entonces, primer paso, decide si es lo que realmente quieres. O sea, decide si este negocio te va a dar el tipo de vida que tú quieres. Y una vez que lo decidas, entonces
lo mejor escoger un mentor, un programa que te ayude, porque te ahorra muchísimo tiempo, muchísimos dolores de cabeza, muchísimo estrés, o sea, te hace el camino más fácil, más rápido, puedes resolver las dudas que tengas, puedes tener ayuda de alguien experto. Entonces definitivamente, pues si es lo que quieres en cuanto a metas, pues creo que es el paso a dar, tomar este curso. Mientras estás hablando, me surgen también algunas preguntas porque yo sé que es algo que, pues, muchas veces, obvio, yo sabes, digo que en la industria de los cursos, no es que haya muchos cursos que son malos, en realidad hay muchos cursos que son muy buenos, pero el problema es que hay aún más cursos que son malos. Y entonces este está el problema, es que tienes algunas personas que hacen cosas excelentes, pero el problema es que tienes aún más que hacen cosas que realmente no tienen resultados, y muchas personas a veces dudan del acompañamiento que pueden tener en el programa. ¿Cómo tú hoy juzgarías el acompañamiento y el seguimiento que tú tuviste a lo largo de la experiencia? Bueno, y aún estás trabajando con nosotros, entonces a lo largo de tu experiencia actualmente con nosotros, ¿cómo lo sientes? Pues para mí el acompañamiento, o yo siento que el acompañamiento que tuve fue lo más valioso, porque sí es bueno tener una información general, pero después tienes dudas en cómo aplicarlo a tu proyecto específico, o sea, cómo yo lo aplico a mi tipo de nicho, a mi libro, a las características que yo tengo de mi libro. Entonces surgen muchas dudas y la verdad que el acompañamiento sí fue muy bueno. El tener 2 llamadas por semana, pues es excelente porque prácticamente no tienes que esperar días o semanas a resolver tus dudas. Puedes resolver casi que inmediatamente, solo esperas tal vez 1 o 2 días máximo, entonces eso no te atrasa, o sea, puedes seguir avanzando. Si yo hubiera tenido que tardar más en resolver mis dudas, me hubiera atrasado mucho más. Entonces, para mí el acompañamiento fue realmente muy bueno, me ayudó mucho, me resolvió todas mis dudas y me dio claridad en lo que debía hacer. Creo que me ahorró tiempo también, entonces sí, estoy muy contenta con el acompañamiento. Algo que ahora me gustaría también entender, ¿sabes? Es, bueno, hoy ya tenemos excelentes resultados. ¿Ya te planteaste algunas metas para el fin del año? O sea, una meta que quieres alcanzar este año, y cuál sería tu meta ideal ahora que ves, o sea, porque me comentaste que nunca te imaginabas que esto podría escalar tanto. Ahora estamos ya ahí. Ahora la parte, ¿hasta dónde vamos? ¿Cuál es la meta que tú tienes detrás de esto? Pues sí, o sea, la meta que tengo es sacar mi segundo libro, que ya estoy trabajando en él. Es un libro complementario al primero, digamos, en el mismo nicho. Entonces, primera meta es sacar mi segundo libro. Ya tengo pensado el tercero también. Pero obviamente, bueno, como yo misma los escribo, pues toma su tiempo, yo no los delego porque como es en mi área de expertise, lo tengo que hacer yo misma. Entonces eso es lo que toma un poquito de tiempo, pero pienso que mi segundo libro va a ser mejor que el primero porque obviamente ya tengo claro, primero que conozco más a mis clientes, conozco más el nicho, conozco más la competencia, conozco más mejor el proceso. Entonces pienso que mi segundo libro lo puedo hacer incluso mejor que el primero si tomo en cuenta todo el aprendizaje que ya tuve. Entonces sí, tengo la meta de sacar el segundo y el tercer libro por lo menos, y obviamente traducirlos, convertirlos en audiolibro y todo eso. Ok, ¿y esto en metas financieras? ¿Te planteaste algunas o no hay alguna meta que tú quieras alcanzar actualmente? Sí me gustaría alcanzar los $10,000 en margen de ganancia, pero que con los 3 libros los pueda alcanzar, o no sé, la verdad, con cuántos, pero sí tengo la meta. Vamos a ver, vamos a echarle ganas y vamos a ver. Algo que yo te propongo como reto y que haremos, porque no es que puedo leer con una bola de cristal, pero estoy en esta industria ya hace bastante tiempo y yo me imagino muy bien los resultados que tú vas a tener en el Q4, básicamente en el último trimestre del año, y me gustaría que hagamos la misma entrevista al final del año, porque estoy seguro que sería súper interesante, ¿sabes? De plantear a dónde estabas y a dónde llegaste, porque tus libros en el último trimestre del año sé que van a rendir muy, muy bien, y entonces vamos a preparar esto correctamente. Ok, perfecto. ¿Hay algo que te gustaría añadir o compartir sobre tu experiencia, o piensas que ya deciste todo lo que querías decir? Creo que sí, básicamente he dicho todo. Algo que pudiera añadir básicamente es pues que no es fácil, pero tampoco es imposible. Teniendo la ayuda, teniendo el conocimiento, el soporte y el acompañamiento, se puede lograr. Hay que dedicarse, eso sí, hay que ponerle esfuerzo, tiempo, ponerle ganas, inversión, todo, pero es totalmente posible. O sea, yo nunca me imaginé al inicio que hubiera
o que iba a alcanzar los resultados que estoy alcanzando. Entonces definitivamente pues lo que diría es que sí se puede y pues con la ayuda adecuada es bastante rápido que se logran los resultados. Sí, es algo que yo siempre trato de decir porque, sabes, muchas personas desafortunadamente o afortunadamente, no sé muy bien cómo comunicarlo, ven muchas cosas en línea, en internet, en reels, en shorts, sabes, de trabaja con nosotros y mañana factura 10,000 al mes. Bueno, Claro. no es tan fácil en realidad. Es posible y lo mostramos contigo que es algo de alcanzable, pero obvio, necesita trabajo, necesita dedicación, necesita implementarse y Así como es. tú lo hiciste varias veces, también rodearse de las personas adecuadas, porque eso Correcto. también procesos, experiencia, herramientas, esto todo lo necesitas para cualquier negocio. Este es un negocio real y al final, pues si lo haces y te dedicas, realmente puedes tener resultados excelentes, como los estamos viendo. Tengo una última preguntita. Es que, bueno, la última vez con tu marido también me han comentado el proceso de vida, que están pensando a cambiarse de país. Esto de Amazon KDP también fue algo que impulsó esta decisión, que también os apoya en la decisión que están tomando. Ah, sí, otra de las características de este negocio que me gusta es que no dependes de una ubicación geográfica, te puedes mover a donde quieras y el negocio sigue funcionando. O sea, mejor en el sentido de ingresos más pasivos, pero que tenga esa característica de que tú te puedas mover y no dependas de estar en un lugar. O sea, si tú te pones un negocio físico, un restaurante o lo que sea, dependes de estar en un lugar y tienes que estar ahí y solo puedes alcanzar al mercado que está alrededor tuyo, que es un radio muy limitado. Mientras que un negocio como este puedes alcanzar prácticamente a casi todo el mundo. No dependes de estar en un lugar, tú puedes incluso estar de vacaciones y estás trabajando si quieres, puedes moverte de país, puedes tener mucha más libertad. Entonces sí, definitivamente era una de las cosas que estaba buscando para un negocio. Y entonces, al inicio de la llamada también te pregunté cómo te hacía sentir este desafío que tú tenías al inicio y hoy cómo te hace sentir la situación que estás viviendo, debiendo pues ver los resultados que estás obteniendo, toda la energía que esto está impactando, apoyando tu estilo de vida, apoyando tus decisiones de vida, de cambiar de país. ¿Cómo te hace sentir pues después de pasar por todo este proceso? Pues cómo me hace sentir, me hace sentir mucho más segura. O sea, como ya publiqué mi primer libro, ya lo traduje a 2 idiomas, ya tengo más claro el proceso, ya sé lo que implica, me siento mucho más segura, con más confianza de que puedo escalar, de que puedo crecer. Simplemente es repetir lo mismo que ya hice una y otra vez, entonces mucho más segura, mucho mejor me siento.